existe y hasta el día de hoy sigue destruyendo. Y ese problema de Satanás no lo puede resolver un ser humano, solo lo resuelve Cristo. Segundo, el problema del pecado. El pecado existe y hasta hoy sigue destruyendo. Y ese problema no lo puede resolver ningún ser humano, lo puede resolver solo Cristo, ¿verdad? Y tercero, es el problema de la separación del ser humano con Dios. Y ese tercer problema tampoco lo puede resolver el ser humano. Entonces, ¿quién lo resuelve? Cristo. Entonces, el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación del ser humano con Dios tienen una sola respuesta. ¿Y quién es esa respuesta? Es Jesús como el Cristo. Amén. Así que hoy vamos a ver en primer lugar la obra de Satanás, o sea, el problema de Satanás. Pero vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 5. Y dice, bueno, usted puede leer en su Biblia, yo voy a leer en la mía, en la versión que yo uso normalmente, la versión Nueva Traducción Viviente, la NTV, ¿verdad? Esa es la traducción que yo uso, entonces usted puede usar la que usted trae, ¿verdad? Pero vamos a leer Génesis capítulo 3, verso 1 al 5. Génesis 3, del 1 al 5, y vamos a explicar las cosas. Dice Génesis 3, 1 al 5, que la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había creado. Y cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Oramos. Padre, te bendecimos, Señor. Ponemos este tiempo delante de tu trono, Señor del cielo. Te rogamos que tu Santo Espíritu venga esta noche, Padre, para darnos sabiduría, para darnos entendimiento, para darnos gracia, para darnos revelación, Señor, de esta verdad de tu palabra, Padre. Nos disponemos, Señor, en nuestro espíritu, no solamente, Señor, en nuestra alma, sino que en lo profundo de nuestro ser, que tu evangelio entre, Señor, a nuestro espíritu. Que tu palabra entre, Señor, y que haga su obra en nosotros, Padre. Oramos, Señor del cielo, pidiendo tu gracia, tu bendición, Señor, en este momento, en el nombre poderoso, que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo tuyo, el Cristo nuestro, Padre. En el nombre de Él te lo pedimos todo. Amén y amén. Entonces, el primer problema espiritual que el ser humano tiene es la existencia de Satanás. Satanás existe. Es una verdad. Así como existe la luz, existe la tiniebla. Así como existe lo bueno, existe lo malo. Entonces, así como hay oscuridad, también hay claridad. Satanás existe. Y dice la Biblia que desde el principio de la creación ha sido una batalla continua hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero ¿saben qué es lo más grave? Es que esta batalla contra Satanás se va a prolongar hasta el final de los tiempos. Esta batalla no ha terminado. Esta batalla todavía hasta el día de hoy continúa y llegará hasta el tiempo final. Así que Satanás todavía está dando de qué hablar y todavía seguirá dando de qué hablar. Por eso es importante que conozcamos acerca de la obra de este ser llamado serpiente antiguo, diablo, Satanás, adversario, enemigo, el enemigo del creyente, ¿verdad? Veamos entonces qué nos dice la Biblia, porque no hay otro libro escrito por algún ser humano que hable de Satanás como lo hace la Biblia. No hay. El libro que nos enseña acerca de este personaje es la Biblia. ¿Y por qué solo la Biblia habla de Satanás? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces Dios sabe cuál es el problema fundamental de la raza humana. Es que en la Biblia encontramos la verdad acerca de este enemigo del ser humano.
Y solo en la Biblia se describe quién es, se describe cuál ha sido su obra, se describe quién ya lo derrotó y se describe cuál será el final de Satanás. Solo la Biblia habla de eso. Ningún otro libro. Hay libros que hablan de Satanás, pero no hablan de estos detalles, porque solo la Biblia es la palabra de Dios. Así que si en verdad queremos entender esto, tenemos que ir a la Biblia y entender cómo actúa Satanás hasta el día de hoy. Necesitamos conocer lo que la Biblia dice acerca de este personaje. En primer lugar, dice la Biblia que es un ángel caído. Eso es Satanás. Entendamos entonces quién es Satanás. Satanás no es Dios. Entendamos claramente ese primer punto. Satanás no es Dios. Es un ángel caído. Y si es un ángel, entonces fue creado. Y no puede ser Dios. Amén. Amén. Entonces, él es un ángel caído. Ezequiel 28, 12 al 14, usted lo puede leer. Ezequiel 28, versos 12 al 14, usted puede leer quién era este personaje. Es un ángel caído. Y fue hecho, creado por Dios. Pero no era Satanás en ese tiempo. Se llamaba Luzbel. Se llamaba Luzbella. Ese era su nombre. Por eso Ezequiel 28, 12 al 14 dice: hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Quién es este personaje? Dice: tú eras el modelo de la perfección. Mire quién era Satanás. El modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios, y tenía la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas. Y ahí dice todas las piedras que tenía, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día, oiga esto, en que fuiste creado. Satanás no es Dios. Por favor, tenga claro eso. Satanás no es Dios. Hay un solo Dios. Satanás es un ángel caído. Fue creado por Dios. Es un servidor de Dios. Porque hoy un error que la iglesia está cometiendo es equiparar o poner al mismo nivel a Satanás y a Cristo. Pero Cristo es Dios. Satanás es una criatura. Entonces, ¿quién lo derrotó? Cristo. ¿Y quién está sobre él? Cristo. Satanás no es Dios. Entiendan eso, por favor. Porque si no entendemos ese punto, entonces seguimos creyendo que Satanás tiene el mismo nivel que Jesús. Y eso se llama una dicotomía. Con error, ¿verdad? Entendamos claramente eso. Entonces, él fue creado. Dice: yo te ordené, dice Dios. Yo te ordené. Yo te ungí como poderoso ángel guardián. Es que Dios le dio todo a Satanás antes de que se convirtiera en Satanás. Entonces, tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Este es un ángel caído. Entienda claramente quién es Satanás. Pero dice que era perfecto. El modelo de la perfección. Es decir, que tenía la característica de que Dios lo había hecho perfecto. Lo había hecho hermoso. Lo había vestido con oro y con piedras preciosas. Así era este hombre. Así era este ser, este ángel, perdón. Era un ángel que estaba en la presencia de Dios. Fue ungido como ángel guardián y entraba a la presencia de Dios. Así de poderoso era Satanás cuando fue creado. Entonces, Isaías 14, versos 12 al 14, nos describe cómo fue que cayó este ángel. ¿Qué pasó con este ángel?
Isaías 14, versos 12 al 14. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente? O sea, lo sacaron del cielo. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado, ¿a dónde? A la tierra. ¿En dónde está ahora Satanás? En la tierra. Has sido arrojado a la tierra. Tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo: subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Entonces Satanás se rebeló en el cielo. Se rebeló, ¿y cuál fue su propósito? Ser igual que Dios. ¿Por qué cree usted que hoy la iglesia incluso está creyendo que Satanás y Jesús son iguales? Porque ese es el engaño de Satanás. Porque él quiere que nosotros creamos que él es igual que Dios. Por eso le ponía énfasis en el primer punto. Satanás no es Dios, es un ángel caído. Por favor, entiendan eso y créanlo, porque así lo dice la Biblia. Porque si ustedes no pueden creer esta verdad en la Biblia, entonces Satanás va a tener más autoridad en su vida. Satanás es un ángel que cayó del cielo porque quiso ser igual a Dios. Y ese es el problema de Satanás. Entonces, en Apocalipsis 22, la Biblia se refiere a este personaje como la serpiente antigua, como el dragón, como el diablo, como Satanás. Así lo describe. En Apocalipsis 12, versículo 9, nos indica que ese dragón fue lanzado a la tierra después de ser sacado del cielo. Lo mandaron a la tierra. Por eso es que la esfera o el ámbito de operación de Satanás es en esta esfera de la tierra. Fue sacado del cielo y lo mandaron. Por eso en Juan 12:31, Jesús dijo lo siguiente. Dijo: ya está aquí el juicio de este mundo. ¿A quién se estaba refiriendo? A él. Ya está aquí el juicio de este mundo. Jesús vino a juzgar a Satanás. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Quiere decir que llegará un día en que Satanás también será echado fuera de la tierra. ¿Quién creen ustedes que lo va a sacar? Cristo. Y los que estemos con Cristo. Amén. Por eso Él lo sabe. Por eso es que nos hace la vida adecuada. Nos hace la vida adecuada. Porque Él sabe lo que le espera. ¿Ya? Y esto va a suceder ¿cuándo? Cuando Cristo venga. Por eso es que a Satanás no le interesa que Cristo venga. Por eso es que no le interesa que suceda la evangelización mundial. ¿Por qué se opone tanto a Satanás a la evangelización mundial? Por una sencilla razón. Porque él sabe que cuando suceda la evangelización mundial, Cristo viene y él es echado fuera de aquí también. Amén. Amén. Entonces, estamos entendiendo quién es este personaje. No es Dios, es un ángel caído, creado por Dios mismo, pero que se rebeló en el cielo y fue sacado del cielo. Y entonces vino Cristo y dijo: ya está aquí el juicio. Y el que gobierna, el príncipe de este mundo, será echado fuera. O sea, tendrá que ser sacado de esta tierra y echado en el lugar del tormento eterno. Porque ese es su lugar, esa es su morada final. Entonces Satanás es el padre de la mentira. Juan 8:44. Jesús le dijo a aquellos que lo seguían, en Juan 8:44, Jesús les dijo: ustedes, hijos de su padre el diablo, son. Pero si usted lee el capítulo 8 de Juan, usted se va a impactar, porque ¿quiénes eran los que estaban ahí? Los que creían en Jesús. Juan 8:44.
dice, ustedes, hijos de su padre, el diablo son. ¿Ya lo leímos? Aquí dice en mi Biblia, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Sí, entonces entendamos claro esto. Satanás es el padre de la mentira. Entonces sus hijos son mentirosos. Son mentirosos, ¿ya? Son mentirosos, porque esa es su naturaleza. Dice la Biblia que él tiene la potestad del aire, que es allí en donde gobierna y habita, según Efesios 2:12. Dice que él habita, tiene la potestad del aire y controla a la gente. Dígame, ¿qué espíritu dirige a la gente que está separada de Dios? Es el espíritu de Satanás. En aquel tiempo estaba ahí sin Cristo, Sin alejado de la ciudadanía de... Efesios 2:2. Exacto. 2:12. 2:2. En los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Verdad? Anduvimos siguiendo las corrientes de este mundo. ¿Verdad? Y dice que Satanás opera. Usted puede leer los primeros 3 versículos de Efesios 1, capítulo número 2, versículo 1 al 3, y ahí se va a encontrar que Satanás opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿cuál es la obra más grande de Satanás? ¿Será que es que Satanás venga y me ataque con una enfermedad? No. ¿Será que es que venga y ataque mi economía? Tampoco. ¿Será que Satanás viene y me pone un problema y entonces esa es su obra más grande? Tampoco. ¿Por qué razón? Porque todo eso tiene solución. ¿Tiene solución? ¿O no tiene solución? Claro que sí. ¿Tiene solución? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la obra más grande de Satanás? Segunda de Corintios 4:4. Yo quiero que lo lean, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículo 4. Segunda de Corintios 4:4. Voy a contar a 3 para que usted lo lea en voz alta. ¿Verdad? Y cuando ¿lo tiene ya? ¿Sí? Vamos a leer, voy a contar a 3. 1, 2 y 3. Entonces, ¿cuál es la obra más grande que Satanás puede hacer en tu vida? Cegar el entendimiento para que tú no puedas creer la verdad del Evangelio. La gloriosa luz del Evangelio. ¿Verdad? La gloriosa luz del Evangelio de Cristo. Amén. Cuando no puedes entender eso, entiende, esta es la obra de Satanás. Amén. Él se opone a que la gente entienda el Evangelio. Por eso es que la gente, aunque va a la iglesia, no entiende el Evangelio. No lo entiende, porque si lo entendieran, lo vivieran. Y la gente que está en el mundo controlado por Satanás, peor todavía. Peor. Entonces la obra más grande de Satanás es que ha cegado ¿qué? El entendimiento. Entonces la gente no puede entender porque están ciegos, están cegados, hay cortinas. No les permiten entender el Evangelio. Esta es la obra más grande de Satanás, quien es el Dios de este mundo. Ha cegado el entendimiento de los que no pueden creer, para que no les resplandezca la gloriosa luz del Evangelio de Cristo, quien es la imagen misma de Dios. Y Satanás está muy interesado en que eso no nos llegue. ¿Por qué? Porque el día que se nos revela Cristo, Satanás es derrotado en nuestra vida. Amén. Pero mientras no se nos revele Cristo, Satanás no está derrotado.
y nos sigue preocupando, nos sigue angustiando, nos sigue destruyendo. Pero cuando Cristo entra, cuando el Evangelio entra, cuando la luz gloriosa del Evangelio entra, se cambia todo. Amén. Se resuelve el problema de Satanás. Amén. Y esto es lo que la gente necesita entender hoy. Pero no se está predicando este Evangelio. Se están predicando un montón de liderazgo, de unción, de qué le digo yo, pero no se está predicando este Evangelio. Entonces la gente no está siendo libre del problema de Satanás. Es grave. Es grave lo que está pasando en la iglesia. Entonces, tenga claro, Satanás es un ángel caído, no es Dios. Segundo, tenga claro que es su enemigo más grande. Porque yo he oído cristianos que dicen, pero no le echen toda la culpa al diablo, lo defienden. Yo digo, abogados del diablo son. Es que ¿quién es el responsable de toda la desgracia humana? Es el Satanás. Por favor, créalo. No lo digo yo, le voy a dar el versículo porque usted me está viendo raro. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Allí dice, ¿quién es él? Estén alerta. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo. Oiga, ¿quién es Satanás para usted? Cuídense de su gran enemigo. 5:8. Primera de Pedro 5:8. Su gran enemigo, el diablo. ¿Quién es su gran enemigo entonces? Sed sobrios y velados, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Será que te anda buscando para felicitar? ¿Para qué dicen que anda buscando? Y un león, cuando ruge, ¿será que es porque está contento o porque tiene hambre? Y aquí dice que anda como león, ¿qué? Buscando a quien devorar. O sea, él no está preguntando quién eres. Satanás te quiere devorar, te quiere destruir. Él es tu gran enemigo. Y eso no es el hermano, no es la hermana, no es el problema que tienes ahora. Tu gran enemigo se llama Satanás. Si no resuelves el problema de Satanás en tu vida, te va a devorar. Y tú no lo puedes resolver. Eso es lo grave. Porque el único que puede vencer a Satanás se llama Jesús el Cristo en la cruz del Calvario. Sí. En primera de Santiago 1:5. Santiago 1:5. Dice que si alguien está carente de entendimiento, sabiduría, Que se lo pida. a Dios. Totalmente. Y es lo que Totalmente. Entonces, tiene por eso. la gloria de estar compartiendo. Totalmente. Entonces Satanás se va a oponer a que nosotros podamos ser sabios para entender esto. Pero esto que está diciendo, buenísimo. Claro, es que eso es el Evangelio. Este es el Evangelio. Si hay otra cosa, no es el Evangelio. Pero esto es el Evangelio. Entender esto es el Evangelio. Esta es la revelación de que Jesús es el Cristo. Y esto es lo que la iglesia hoy no está recibiendo. Por eso estamos aquí nosotros hoy. Porque nosotros primero lo tenemos que entender y después lo tenemos que dar. Porque esto es el Evangelio. Entonces, voy al segundo punto del tema. Satanás y sus demonios. Satanás significa rebelde. Significa revolucionario. Significa anti o contra. Eso significa Satanás. Diablo significa divisor, el que separa o el que divide. Dice la Biblia que él tiene demonios a su cargo, espíritus engañadores, y que Satanás mismo aún se disfraza como ángel de luz. Es decir, que busca engañar incluso a los escogidos de Dios. Y se disfraza como ángel de luz. Tiene demonios
huestes de ángeles que pecaron, siendo siervos de Satanás. Ustedes saben que en el cielo habían 3 arcángeles, según la Biblia. Estaba el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel y el arcángel Luzbel. Esos eran los 3 arcángeles en el cielo, y cada uno tenía la tercera parte de los ángeles. Gabriel con los ángeles mensajeros, Miguel con los ángeles guerreros y Luzbel con los ángeles adoradores. La tercera parte siguió a Luzbel en la rebelión del cielo. Esos ángeles que lo siguieron son los demonios de hoy. Son huestes de ángeles que pecaron porque siguieron a Satanás en la rebelión del cielo. Segunda de Pedro 2, versículo 4. Déjenme leerlo. Segunda de Pedro 2, 4 dice: pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Hay ángeles y que les sirven a Satanás. Son sus demonios, son sus espíritus inmundos. Es que Satanás viene y sigue operando en la vida de la gente. Y las personas que no tienen el Evangelio, que no tienen a Cristo, son dirigidos por Satanás y sus demonios. Ténganlo claro. Entonces, el punto número 3 del tema: ¿cuál es el objetivo de Satanás? ¿Será que el objetivo de Satanás es que yo me sienta bien aquí? ¿Será que el objetivo de Satanás es que yo pueda no tenerle miedo a él? No, es que el objetivo de Satanás es muy claro. Y hay versos que relacionan esto. Mire, si usted lee Génesis 1:2, Génesis 1:2 dice, Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas la cubrían. 3 cosas: vacía, desorden y tinieblas. ¿Cómo vive la gente sin Dios? ¿Acaso no vive una vida vacía? ¿Acaso no vive desordenadamente? ¿Y acaso no vive en tinieblas? Eso es Génesis 1:2. Así estaba la tierra, que estaba reflejando ya la obra de Satanás. Esto nos habla de la vida separada de Dios. Pero ahora vaya conmigo a Juan 10:10. Juan 10:10 es Jesús hablando. Es verdad, como dice Juan 10:10, el propósito del ladrón es que robar, matar, destruir. 3 cosas también, ¿verdad? Parece que tiene relación Génesis 1:2 con Juan 10:10. Miremos, comparemos, ¿verdad? El ladrón vino para robar, para matar y para destruir. Cuando lo matan a uno, queda en tinieblas, ¿sí o no? Robar, cuando le roban, lo dejan vacío, ¿sí o no? ¿Sí? Y luego, destruir, queda desorden. Entonces Juan 10:10 y Génesis 1:2 están hablando de la obra de Satanás. Entonces tenga claro a qué vino Satanás. Él no es su amigo. Es que este personaje, que es un ángel caído, es lo que ha hecho desde el principio. Él ha querido robar, matar y destruir, desorden, vacío y tinieblas. Es lo que ha producido siempre. A tal grado que tentó a Jesús mismo. ¿Se recuerda de ese pasaje, verdad? Satanás vino y tentó a Jesús. ¿Se recuerdan dónde está? Mateo 4, ¿verdad? Del 1 al 10. Ahí se encuentra, ¿verdad? Le ofreció los reinos del mundo, que dice que están en su control, porque Él es el tentador, el que hace que la gente dude de Dios, que no crea en Dios y en la obra de Jesús como el Cristo. Si tentó a Cristo, no nos va a tentar a nosotros. Amén. Claro. ¿Verdad? Y le dijo: te doy todos estos reinos porque a mí me pertenecen, y se los puedo dar a quien yo quiera, si tan solo me adoras. Por eso, mis amados hermanos,
el poder de este mundo, los reinos de este mundo, no son para nosotros. Esos reinos de este mundo los controla Satanás y se los da a quien él quiere. Por eso es que el problema de Guatemala no lo soluciona un cristiano. El problema de Guatemala solo se soluciona cuando Guatemala se vuelva a Cristo. Por eso es que no es que un hermano vaya a la presidencia, no se va a resolver. Es más, hemos tenido 3 intentos y los 3 intentos han sido fallidos. Entonces no es así como se resuelve el problema. En los últimos tiempos, incluso se va a levantar un personaje prominente que va a hacer la obra de Satanás. Y yo creo que estamos viviendo ya los últimos tiempos. ¿Sabe qué lograron? Que los escogidos están siendo engañados. Porque dice la Biblia que este personaje se va a presentar con obras de poder. Va a hacer señales poderosas. Va a hacer milagros. Va a hacer portentos para seguir engañando a los que no pueden creer la verdad de la Biblia. Segunda Tesalonicenses, capítulo número 2, versículos 9 y 10. Dice: ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás. Hoy vendrá a hacer la obra de ¿quién? De Satanás. ¿Y cómo lo va a hacer? Miren lo extraordinario de esto. Porque ¿por qué la iglesia hoy anda detrás de los milagros? ¿Por qué la iglesia hoy anda detrás de las señales? ¿Por qué la iglesia hoy anda detrás de los portentos? ¿Por qué la iglesia hoy anda detrás de las maravillas y no detrás de Cristo? No quieren oír la verdad de la Biblia, quieren ver que sucedan cosas, quieren ver milagros, portentos, sanidades, maravillas, todo eso, pero no quieren volver a la Biblia. Y entonces dice, 2 Tesalonicenses 2, 9, 10, que ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, con señales, con milagros falsos. Por eso, mi amado hermano, no todo milagro es de Dios. No porque alguien diga, yo soy cristiano, yo soy pastor y ora y ya se sanó. No, eso no significa que sea de Dios. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Dios sigue haciendo milagros hoy. Pero la gran mayoría de los que hoy se promocionan para hacer milagros no son de Dios. Téngalo cuidado. No son de Dios. Dice que se levantará para hacer las obras con poder, con señales y milagros falsos, y se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción. Porque se niegan a amar, oiga, se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. ¿Y quién es la verdad que puede salvar? Cristo. Es Cristo. Se niegan a aceptar a Jesús como el Cristo. Se niegan a reconocer que Jesús sea el Cristo y que en Él lo tienen todo. Y entonces andan detrás de milagros, andan detrás de señales, andan detrás de portentos. Miren, de verdad Dios sigue siendo poderoso. Pero no son las señales, no son los milagros, no son los portentos. El Evangelio consiste en que creamos que Jesús es el Cristo, la verdad que nos puede salvar. ¿Y dónde está eso? Juan 20, 31. Juan 20, versos 30 y 31. Usted lo puede ver. Juan 20, 30 y 31. Dice que Jesús hizo muchas señales milagrosas en presencia de todos sus discípulos, las cuales no se escribieron en este libro. No se escribieron en este libro. Pero, verso 31, las que se escribieron con el propósito de que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y para que al creer en su nombre tengamos vida eterna.
Entonces, ¿será que la iglesia de hoy debe enfocarse en las señales, en las sanidades, en los milagros? ¿Es ese el evangelio? Claro que van a pasar, pero eso no es lo más importante. Hay mucha gente que es sanada en una iglesia y a los 3 meses, búsquelos, ni en el mapa los encuentran. ¿Y entonces qué? ¿Qué buscaban? Un ídolo que los sanara. Entonces yo digo, busquen a Mashimón, porque Jesús no es un ídolo. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es Dios mismo. Pero muchos tienen a Jesús como un ídolo milagrero. Hemos perdido el evangelio. Hemos perdido el evangelio de la Biblia. Entonces, el engaño de Satanás es su principal arma, es la mentira. Satanás engaña hasta el día de hoy. Esa es su principal arma, la mentira. Y engaña a la gente con la mentira, porque Él es el padre de la mentira. Así es su naturaleza. Él no puede, Él aunque quiera, no puede hablar la verdad. Y cuando habla de Él mismo, o sea, de la mentira, porque Él es el padre de la mentira. Entonces debemos entender quién es este personaje, ¿verdad? Su engaño es tan fuerte que sus ministros se verán como ministros de luz. Escuche las prédicas en la televisión, escuche las prédicas por la radio y escúchelas atentamente y ponga atención cuántas veces habla, menciona que Jesús es el Cristo, y le aseguro que no lo verá. ¿Por qué? Satanás se disfraza como ángel de luz. Si vas a la televisión, te hablan de pactos, te hablan de ofrendas, te hablan de diezmos, te hablan de siembras, pero no te hablan de Cristo. Si vas a la televisión, te encuentras con sanidades, con testimonios, con seminarios, pero en ninguno te hablan de Cristo. Entonces, ¿dónde está el evangelio? ¿Dónde lo perdimos? Hay que entender que el engaño de Satanás es tan fuerte que sus ministros se vestirán como ministros de luz. Y muchos serán confundidos porque dirán, estos son siervos de justicia. Pero la Biblia sigue diciendo que son engañadores. Y Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que lo sirven también se disfrazan como siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo de sus acciones perversas. Entonces tengamos claro, no podemos esperar nada bueno de Satanás. Las personas no entienden la obra de Satanás hasta hoy. Entonces no pueden darse cuenta de cómo los está destruyendo cada día, porque los tiene ciegos, vendados, engañados, atrapados, oprimidos. Son los siervos de Satanás, pero ¿sabe qué es lo más grave? Es que se volvieron hijos del diablo y van a las iglesias. Eso es terrible. Pero Dios dijo que la cizaña y el trigo iban a crecer juntos, pero que llegaría el tiempo donde el trigo se iba a evidenciar por sus frutos. Por sus frutos. Entonces, entendamos claramente cuál es la obra más grande de Satanás. Es cegar el entendimiento para que no podamos entender este evangelio de la gloriosa luz de Cristo. Entonces concluyo este tema leyendo Efesios capítulo 6, versos 10 al 20. Efesios 6, versos 10 al 20. Y dice, en mi versión dice, una palabra final. Capítulo 6, ¿verdad? Sí, capítulo 6, versos 10 al 20. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder.
pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Ponerse el cinturón de la verdad. Y la coraza de la justicia de Dios. ¿Y quién es la justicia de Dios? Pónganse como calzado la paz. ¿Y quién es la paz? La paz que proviene de la buena noticia, o sea, del Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? A fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿Y quién es el verbo de Dios? Cristo. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Que la buena noticia, o sea, el Evangelio, es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía, como debo ser. No importa si estamos encadenados. No importa si estamos en la cárcel. No importa la condición en que nos encontremos. Jesús sigue siendo el Cristo. Amén. El que venció a Satanás. Amén. 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 Terminamos.